Qué maravilla. ¿Cómo estás, Franci? Bien, todo bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ay, qué rico que estés aquí. Bueno, estábamos hablando un poquito sobre la música y la poesía, y a mí siempre me ha causado curiosidad cuando una mujer se dedica a la música, entonces uno le pregunta qué es música, ¿es musa o es qué? Bueno, pues esa ha sido como la incógnita hacia las mujeres. Yo creo que desde el principio, y pues por lo que también habla la lengua española, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Pero digamos que ya es como una cuestión de tradición nuestra. A mí en lo particular me gusta que me digan que soy músico. Ok. Sí, música para mí es lo que hago. Sí, aunque hay muchas otras mujeres que sí les gusta que les digan que son músicas, pero pues eso ya es como yo creo que a petición personal, la verdad. Pero a mí en lo particular me gusta más es que me digan músico. Ok. O sea que las dos son correctas, ya es la Sí, preferencia de la persona. sí, es como preferencia. Igual, seguramente una de las dos era la correcta según como te decía, la Real Academia, si es que se dice así, de la lengua española. Pero pues bueno, ya como particularmente acá está, quiere un infiltrado meterse Ay, a como la entrevista. Este se llama Chontaduro. Chontaduro divino. Yo tengo uno, chelo, que se hace aquí, justo aquí, pero hoy no me está acompañando. Sí, bueno, yo tengo acá dos, ellos ven que yo acomodo algo y vienen de una a mirar, este es Jeremías, Jeremías y Chontaduro, me encanta. Jeremías y Chontaduro y por allá está la otra gatita, otra negrita que se llama Tomasa. Pero bueno, acá mientras tanto tengo estos dos. Ojo. Franci, hoy vamos a hablar de algo que, digamos, las personas que no nos dedicamos a la música idealizamos, ¿cierto? La vida del músico, nos imaginamos escenarios, aplausos, viajes, un montón de cosas, pues, así súper extraordinarias, pero no pensamos en lo que hay detrás. En estos días yo me he venido preguntando mucho sobre esos cursos express de que tienes que ser un best seller en 30 días, pues venden humo, ¿cierto? Detrás hay un Sí. gran trabajo, un esfuerzo, una disciplina, hay que renunciar a muchas cosas. La infancia está atravesada por horas de estudio, la relación con el cuerpo, los músculos, qué sé yo, la elasticidad, la velocidad, todo esto. Eh, no sé, tú cómo es tu hábito para estudiar? Tú vas lento también, supongo. Sí, digamos que actualmente, como pues mi trabajo full es tocar en la orquesta sinfónica, digamos que ese es lo que se lleva la mayoría de mi tiempo, ¿sí? Y yo tengo que acomodar alrededor. Entonces, digamos que, bueno, tengo ensayos de orquesta, tengo estudiantes también particulares. Entonces, acomodo esto y en los laditos mi estudio. Sí, digamos que eso es lo que a mí me toca hacer ahorita. Cuando estaba más pequeña, cuando estaba empezando a estudiar, pues era un poquito más fácil porque digamos que no tenía mucho más por hacer sino tareas, una que otra cosa en la casa, ayudar en la casa y estudiar. O sea, la vida era más sencilla, literal. Pero ahorita sí es más o menos así como funciona. Bueno, Fran, si te quieres presentar, contar un poquito de tu proceso, cómo fue esa iniciación musical. Bueno, yo soy de Ibagué, de una ciudad que es reconocida por ser una ciudad musical. Tiene, yo creo que de los conservatorios o el conservatorio más antiguo en todo el país. Este colegio está desde 1806, perdón, 1906, ya estaba agregándole un poquito más, poquitico nomás, desde 1906 en Ibagué, lo cual era completamente extraño porque digamos que ninguna otra ciudad tenía como esa facilidad de tener tantos músicos como esa escuela activa. Y pues esto nació de un pequeño así resumito del Conservatorio del Tolima,
es que esto nació pues gracias a Alberto Castilla, su fundador, el cual tenía la posibilidad de viajar al extranjero constantemente y le surgió la idea de crear su conservatorio porque digamos que Ibagué siempre fue una ciudad que había mucha facilidad para la música, se veía mucho lo que eran las cuerdas pulsadas, lo que era tiple, guitarra, bandola, etcétera. Entonces, Alberto Castilla pensó que sería muy bueno llevar la música académica. Entonces, así empezó con sus amigos extranjeros, empezó a llevarlos a Ibagué, empezó a formar escuela y así empezó, como una bola de nieve, empezó a crecer y de ahí nació pues el conservatorio. Yo tuve la fortuna de empezar a estudiar ahí lo que en ese entonces era el bachillerato musical desde los 11 años. Antes de entrar yo al conservatorio, pues siempre me gustó la música desde pequeña. En mi familia también había muchas personas que les gustaba la música de manera empírica, ¿sí? Entonces, mi abuelo tocaba guitarra, mis tíos tocaban guitarra, cantaban, mi mamá también. Entonces, las reuniones mías de niña era escuchar a mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mi mamá cantando todos. Ahí como que se me facilitó a mí también un poquito el lado musical. Después había una biblioteca muy cerca a mi casa que estaban dando clases de música gratis y es muy chistoso, yo lo cuento con un chiste porque es chistoso. Yo iba a hacer la catequesis los sábados y de camino a la iglesia en la mitad estaba la biblioteca. Entonces, en vez de, yo fui a hacer la catequesis y bueno, fui como 4 veces no más. Y de resto, pues yo me quedaba, era en la biblioteca, no iba a hacer la catequesis y me quedaba era aprendiendo a tocar tiple, a tocar instrumentos folclóricos del Tolima. Y cuando llegó noviembre, que normalmente es como la época de ya preparar todo para hacer la primera comunión, pues tocaba decir la verdad en la casa. Y yo, no, me van a regañar. Entonces yo les decía, no, mami, es que yo no he estado yendo a la iglesia, yo he estado yendo a la biblioteca, sé tocar el tiple, sé tocar guitarra. Entonces, afortunadamente, pues a mi mamá le dio fue risa, no me regañó ni nada y de ahí continué como 2 añitos más estudiando música en la biblioteca y después ya entré a estudiar al Conservatorio de Música desde los 11 años hasta que pues de ahí ya salí a lo que fue hacer mis estudios universitarios. Súper, siempre instrumento de cuerda. Sí, siempre fueron instrumentos de cuerda. ¿Por qué elegiste el violín? ¿Cómo es la historia con el violín? Bueno, cuando yo estaba en la biblioteca estudiando música, estudiando tiple, había una profesora en ese entonces que ella estudió en el conservatorio. Ella acababa como de salir del colegio y estaba dando clases de guitarra y de tiple ahí y ella pues una vez llevó el violín y nos tocó y yo quedé matada con ese instrumento. Yo quedé enamorada, yo estaba como de unos 9, 10 años por ahí. Y pues cuando ya terminaba la primaria y para entrar a sexto, pues ya estaba para entrar al conservatorio. Y apenas entré, lo primero que yo vi fue violín, violín, y era por listas. Éramos todos los niños que íbamos a entrar a sexto y los instrumentos pues los tenía cada profesor y una lista. Entonces iba anotando y pues yo como si estuvieran regalando plata, yo era abriéndome paso entre los niños y ya había cerrado la lista de los violines incluso, pero la profesora que fue mi profesora durante todo mi estudio en el colegio, Marta Herrera, ella me vio la mano, pues tengo manos grandecitas, gruesas, y entonces me dijo, no, violín. Entonces ella me puso incluso al final de la lista, así, en el listado, y pues ahí quedé, afortunadamente, con el violín, pero sí, yo iba directamente a escogerlo. Sí. Todo el mundo quería escoger violín, todo el mundo quería escoger violín. También es que, pues es como un instrumento que aquel entonces era un poco más fácil de conseguir,
Los violonchelos siempre fueron un poquito más costosos. Esa hubiese sido mi segunda opción, pero pues bueno, el violín fue siempre la primera. Em, y bueno, ya ahí en adelante lo que son instrumentos de cuerdas, pues son completamente complicados de conseguir. Eh, ¿Cómo se consolida, digamos, esa elección desde tan pequeño? ¿Pensaste en alguna vez en estudiar otra cosa o definitivamente te plantaste allí y ahí te quedaste? Desde niña a mí siempre me gustó la música. Yo cantaba mucho de niña. Gané concursos de canto, pues en lo que estuve en primaria, incluso con el tiple. Yo era como el talento a mostrar de la escuela en todas como las actividades lúdicas, izadas de bandera, etc. Tengo ahí unas cuantas foticos de todo eso. Y pues antes incluso de yo aprender a leer y escribir, pues mi mamá me enseñaba las canciones para estos concursos, porque fue en verdad desde muy pequeña, como desde kinder, más o menos, kinder primero que yo empecé como a cantar bastante y este gato está haciendo desmanes. Y, y pues digamos que afortunadamente todo se me dio. Y pues sí, yo nunca me vi como haciendo alguna cosa diferente como profesión, afortunadamente. Ok. Entonces empiezas ese bachillerato musical y además del bachillerato tenías otros cosas o seguiste ahí y pasaste a la universidad. ¿Cómo va esa transición? Bueno, el conservatorio estaba hecho de manera tal de que se veían las materias académicas y las materias musicales así una tras otra. Entonces, digamos, tú tenías a las 7 de la mañana sociales. La clase que le seguía podía ser 2 horas de gramática musical, después un descansito y después tenías matemáticas 2 horas. Era todo el día, entonces después salíamos a almorzar, después volvíamos en la tarde y podría haber, qué sé yo, química, descanso, clase de instrumento, descanso, religión. O sea, era así más o menos que se repartían como los horarios diarios del colegio. Era completamente todo el día y era mixto, académico y musical. Fuiste muy de buenas, porque podías Demasiado. especializar, podías estudiar, porque por ejemplo lo que yo he visto con personas que también se dedican a la música es que a veces la niñez es muy sola, muy solitaria, porque terminan una jornada escolar, ¿cierto? Y después van a sus clases de violín, que por lo general es con un profesor. Entonces, Sí, fuiste muy afortunada, qué chévere. la Bueno, verdad sí. cuando tú dices por la calle que eres músico, la gente cómo recibe eso. Pues mucha gente cree que es un hobby. O sea, apenas digo yo, no, pues tú qué haces. No, yo soy músico, yo soy violinista. Y entonces me dicen, ah, sí, ¿y qué más haces? Entonces, pues ya uno se acostumbra como a dar las respuestas, ¿no? Entonces, pues uno empieza como a ilustrar un poquito lo que es la carrera, lo que hago. Em, digamos que eso es completamente normal ya para uno, ¿sí? ¿Tuviste algún hobby? Dime. ¿Tuviste algún otro hobby? ¿Otro hobby? Pues sí, cuando estaba en el colegio aprendiendo, digamos que tuve una banda de rock, por ejemplo. Tuve, eh, digamos que siempre fue alrededor de la música. Fui reina, Sí. estuve en un reinado del folclore, entonces también me encantó mucho, o sea, todo lo que era relacionado con música estuve metida. Entonces, estuve en un grupo, una agrupación musical que se llamaba, o se llama todavía Mestizo. Y con este grupo viajamos mucho por Colombia, fue una experiencia muy bonita, aprendí demasiado sobre el folclore en Colombia, no solo el folclore del Tolima, sino
en general, de todo Colombia. Em, con esta información que yo tuve a ese grupo, pues fui reina en el folclore en Ibagué, que es un reinado que se hace en las fiestas de junio. em, y todo esto me ayudó un montón, pues porque yo sabía tocar prácticamente todos los instrumentos, cantar, tocar flauta, guitarra, tiple, tambora, todo. Sí, A ti sí te aplica eso que preguntan también. Bueno, y además del violín, ¿qué otra cosita toca? Como si no fueran. bueno, yo podría decir que eso, ¿no? Los instrumentos folclóricos de Colombia me defiendo bastante bien. Obvio, pues ya hace mucho no los toco como antes, que era ensayos semanales. Ahorita sí, digamos que mi enfoque total es el violín. Eh, pero podría decirse que eso, que instrumentación folclórica puedo tocar. Ay, qué bonito, por acá hay un comentario que jaja, la conversación con el taxista, tal cual. Bueno, también si quieren preguntar algo, enriquecer este espacio, pues que sea algo muy fluido, una conversación muy orgánica, invitadas las preguntas y los comentarios, aquí nos reímos también un poquitín. Bueno, yo quería saber también entonces como tres núcleos importantes de ser solista, músico de cámara y músico de orquesta. Explícanos un poquito las diferencias y en cuál te sientes más cómoda, cuál te gusta más. Bueno, entre ser solista, bueno, yo voy a empezar por lo que hago. Yo soy músico de orquesta. Ese es como el énfasis que yo a la final hice en la universidad, cuando hice mi pregrado, y con lo cual he trabajado pues la mayoría de mi carrera musical. Es con lo que más me siento cómoda, me siento acompañada. Afortunadamente es una actividad que ha dado para conocer a muchas personas increíblemente talentosas, ya sean directores, solistas, otros músicos de la orquesta. Entonces, por ahí me siento muchísimo más cómoda. De ahí, de la orquesta, han salido los grupos de música de cámara. Entonces ya son menos músicos. En el formato que yo trabajo casi siempre es un cuarteto. Entonces ya sea eh, con solo mujeres o con compañeros también varones. Digamos que no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro. Es un poquito más expuesto porque pues a diferencia de la orquesta en la orquesta somos 12 músicos tocando la misma cosa. En un cuarteto es solo un músico tocando una sola cosa. Entonces es mucho más expuesto, pero igual es demasiado importante para mí porque me exige estar constantemente mejorando, ¿sí? Entonces, al hacer música de cámara, pues tengo que estudiar como si fuera un solista. Eso sí, no hay comparación alguna de esto. Y ya de ahí, pues ser solista es literalmente uno contra el mundo, contra el resto de la orquesta. Es demasiado más complejo para mí, porque pues yo, como nuevamente te comento, soy músico de orquesta. Mi preparación como tal no es de solista, aunque en la universidad a ti te enseñan todo el repertorio solista. Pero ¿por qué te enseñan el repertorio solista? Es porque ese repertorio te prepara técnicamente. Aprender todo lo que necesitas en las manos, y digamos, por eso es que uno conoce todo este repertorio. Que ya uno vaya a tocarlo como solista, solista, es una cosa completamente diferente. Igual uno tendría, pues, en la orquesta toca audicionar, ¿no? Uno toca audicionar para poder tocar como solista, ¿sí? O tener una invitación, de pronto que el director o la orquesta misma son amigos, que saben del trabajo, que ya hay un video, hay una idea de cómo está sonando y te inviten, pero igual la presión, ya hablando de una cosita un poquito diferente, es muy diferente, es mayor, es mayor. Para mí es muy difícil tocar como solista. Igual uno lo hace porque uno se exige, pero si yo pudiese escoger, siempre estaría como músico de orquesta o de músico en una agrupación de cámara, como solista de vez en cuando. Hay una pregunta aquí, espérate, yo
Te la leo, dice, los músicos clásicos no solo escuchan este estilo, ¿qué música disfrutas y en qué momentos? Bueno, yo, yo escucho de todo hasta un punto. Digamos, a mí me gusta mucho el rock. Entonces, por ahí sí, con mi esposo bromeamos porque, o sea, yo escucho música rock que literalmente para cualquier otra persona es ruido, no hay absolutamente nada melódico. Solo efectos de voz, batería, guitarra con distorsión. Me gusta mucho ese tipo de música. Me gusta también mucho lo que sería la música de videojuegos. Hay algunos compositores que, ese es otro hobby mío, los videojuegos. Y hay muchos videojuegos que traen música muy bonita, pero es ya más orquestal, es muy similar a lo que yo hago. Entonces, también como con mucha influencia a la música de cierto país o como trae mucho folclore de ciertos diferentes países, pero no es completamente música clásica, por así decir. Y pues por eso también me gusta harto esa música. Me gusta a veces, dependiendo del estado de ánimo, salsa, un poquito de electrónica. Lo que sí casi no puedo y me perdonan los que estén viendo y se sientan ofendidos es que con el reggaetón no puedo. Sí, no, no, me perdonan por ahí. Oíste, Francis, me encanta lo que dices de la música de videojuegos, pues yo por ahí no conozco tanto, pero cuando lo hablas me imagino como esos compositores que se dedican a la música de cine, es algo similar y ilústrame un poco, digamos, lo que será, que yo pueda recordar fácilmente. Pues literalmente es, lo dijiste como es. Es tal cual como los compositores de música de cine. Si tú ves o si le pones atención a la música de un videojuego, hubo un videojuego en especial que jugué hace poco que se llama Ori y la música es, o sea, yo lo vuelvo a jugar es por la música, literalmente. Y fue tanto el gusto que lo bajé a mi playlist. Todo el playlist lo bajé en Spotify para escucharlo cuando quiera, porque es que es demasiado, demasiado bonito. Y pues normalmente hay algunas orquestas que hacen conciertos con música de videojuegos porque la música es increíble. Y bueno, yo estoy esperando es que la orquesta por ahí se anime a hacer un programa de estos de música de videojuegos, que eso primero llama mucho público y segundo es música bellísima que la gente no conoce, solo los que jugamos. ¿Cómo sería un programa de música de videojuegos? Imagínatelo. Digamos, si alguna persona ha ido a un concierto, por ejemplo, de Harry Potter en vivo con orquesta, es tal cual. Entonces está su pantalla al fondo con fragmentos de los videojuegos con la música de cierto videojuego, como con la música más llamativa. Por ejemplo, El Príncipe de Persia, que es un videojuego, tiene música espectacular, como con influencias a música persa, a Egipto, toda esta, como este lenguaje, sí. La leyenda de Zelda, ese es otro videojuego que ya es un poquito más celta, también como muy heroico, demasiada cuerda, demasiados cornos, trombones, etcétera. Es muy, muy bonito también. Ori, el que te mencioné, es con mucha influencia de la música inglesa, demasiado bonito también. Yo, a todo me parece bonito, me encanta. Y así, entonces se cogen como fragmentos de diferentes videojuegos que seguramente pues las personas que los han jugado, eso es un golpe a la nostalgia directo. Qué bonito, sí, porque dijiste Príncipe de Persia, sí, claro. El de Celia también, qué chévere. Bueno, ¿cuál es el mayor reto que te ha puesto el violín? Uy, muchos, muchos. Digamos que
en diferentes etapas han aparecido diferentes retos. Digamos que cuando yo recién salí del colegio y quería empezar a hacer una carrera profesional en el violín, pues digamos que el primer reto que tuve fue primero un buen violín. O sea, uno con un buen violín tiene un 20% más asegurado, entre comillas. El otro porcentaje es lo que uno haga. Entonces, en lo particular, pues yo no tuve los recursos en el principio para hacerme de un buen violín. Yo empecé mi carrera con un violín prestado, literalmente, hasta que después pude conseguir un violín mejor. Em, Otro reto más adelante fue la competencia. Entonces, al tener tan poquitos puestos para trabajar, eso ya era cuando yo estaba estudiando en mi pregrado, se abrían unas vacantes, pero era 5 puestos, competir contra 300 personas. Entonces era eso, estar dándole, dándole, dándole. Y bueno, si de ahí no salía algo, por los lados salían cositas. Entonces ese fue como el otro reto. Y uno se cuestiona mucho si soy capaz, o sea, estoy haciéndolo bien. Empieza uno a dudar de uno mismo a veces, porque pues claro, uno siempre quiere hacerlo bien y ganar y todo esto, pero pues las cosas son como tienen que pasar, eso sí. Y el reto último, yo creo, es mantenerme motivada, porque como toda actividad, todo se vuelve repetitivo, todo se vuelve rutinario. Entonces, hay que buscar maneras de hacer cositas para seguirse motivando, aunque estemos grandes ya, porque pues a nadie es un secreto que ya veinteañeros no somos. Hay que seguirse motivando como si uno estuviese en los 20, ¿cierto? Entonces esos han sido como los retos. Ok, Franz, ¿y cuál es cómo es tu relación personal con el violín? Amor y odio. Esa es la descripción exacta, porque Cuadra como perfecto con lo que decías. O sea, sí, porque hay días que te suena divino, hay días que te sientes que te comes el mundo tocando el violín, hay días que no quiero tocarlo, hay días que no quiero verlo. Sí, entramos a la psicología, tal cual. sea, Pero eso es como cuando uno está haciendo ejercicio. O sea, ese es yo creo que el ejemplo más claro de un músico y es compararlo con un deportista de alto rendimiento. Eh, si así uno no quiera, hay que hacerlo, porque hay un dicho que dice que si yo no estudio un día, el público no se da cuenta. Si hay, solo me doy cuenta yo, si no estudio 2 días, uno se van a dar cuenta. Y si no estudio 3 días, ahí sí todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, esa es una cosita que sí es, pues, como lo que nos pasa a todos los músicos o a algunos deportistas o qué sé yo, a cualquier otra profesión se sentirá identificada con esto de que no todos los días son buenos, pero pues a la final hay que hacerlo, hay que hacerlo. eh, ¿usas de escape los memes? Dime. ¿Usas como escape los memes? Sí, los memes son como para reírse un poquito de las desgracias de uno mismo. Porque muchas veces agarramos un tema, por ejemplo, una, una semana de música contemporánea, ¿sí? A mí no me va bien con la música contemporánea, eso lo admito. No, es algo más como que no me da, o sea, no me cuesta más bien, me cuesta. Entonces de ahí salen memes. Sí, de que esta semana de música contemporánea y todos locos, o bueno, así sale alguna cosita, o, La cartuchera o in- infinita. sí, todo eso
digamos que da para los memes y en parte podría decir que ese es otro hobby mío, hacer memes y publicarlos. Muchas personas, ya que estamos hablando de los memes, me han dicho, oye, pero pues tú ya no eres una muchachita, ¿tú qué haces subiendo memes, haciendo el ridículo? Tú eres una profesional, tú eres docente. Y le digo yo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? El que yo sea un músico académico no quiera decir que no quiera reírme o que se rían de mí, que me vean como una, una persona completamente seria, que mi personalidad únicamente es el violín, no. O sea, sí, pero no. Por ser músico académico no quiere decir que sea una amargada. Entonces, pues por eso también como voltearle un poquito el panorama a los músicos académicos de que solo somos de corbata y traje negro, que bueno, estoy de negro, porque es que el 80% de mi ropa es negra por el trabajo. Pero digamos que el hecho de que hagamos música sinfónica como se conoce no quiere decir que no podamos hacer de nosotros un chiste, tampoco. Claro, y el chiste también genera esa distensión, relajación, también esa, no sé, eso que da como un poquito de tranquilidad en medio de la exigencia, ¿cierto? Muy bien. Totalmente. ¿Le tienes algún nombre a tu violín? Mira que no, mi violín no tiene un nombre. Hay muchas personas que sí nombran sus instrumentos. Yo lo intenté, le busqué. Mi violín llegó a mí gracias a un tornado. Entonces, historia corta, en el 2013 yo era mi último año de estudio de la universidad en Estados Unidos donde yo viví y en febrero 10 hubo un tornado que golpeó la ciudad, destruyó la universidad, se nos llevó media casa, quedamos prácticamente sin casa y rescaté el violín, mis papeles y el computador. Fue lo único que sobrevivió de ese tornado. Entonces de ahí yo dije, no, pues voy a llamarlo algo similar, pero no se quedó el nombre. Entonces, pues no le insistí tampoco. Igual me está acompañando desde hace ya unos buenos añitos el violín. Qué, qué chévere. Ah, bueno, y no lo quieres presentar, lo tienes por ahí. Sí, este es mi violín. Es un violín polaco. Es del año, creado en el año 2005, entonces es relativamente joven. Pero pues digamos que según los luthiers que he conocido, es como uno de los más balanceados que hizo el creador, el Jan Pawlikowski, es el luthier, antes de que su hija fuera la que empezara a crear los violines. Que su hija empezó después a crear los violines desde como el 2006, 2007. Entonces podría decir que este fue como de los últimos que él realizó como tal. Él seguramente sigue eh, a cargo eh, como de su taller de lutería, pero la que más está trabajando ahorita es su hija. Entonces podríamos decir eso. Hoy en día supongo que es muy sencillo conseguir pues como todo lo que se necesita para el mantenimiento y eso del violín, ¿cierto? Porque Sí, como decías al inicio, no es lo mismo hace tantísimos años, tantísimos, como hoy en día, ¿cierto? Eso me parece maravilloso y que tenemos también, no lo sé pronunciar muy bien, luthier colombianos, uh-huh. muy buenos, ¿cierto? Muy buena calidad. Sí, ahorita tenemos la fortuna de que hay muchas más personas interesadas no solo en crear instrumentos, sino en reformarse, en estar atentos hacia la orquesta. ¡Wow! Están dando regalitos. Un Gracias. montón. Muchas Qué gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Eh,
Y pues antes era muy difícil. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, encontrar un luthier, eso era imposible. Ahorita el Conservatorio del Tolima, que ya no es colegio, sino es universidad, tiene una escuela de lutería. Entonces hay muchos futuros luthieres ahí preparándose. Entonces lo que no estamos disfrutando de pronto ahorita, lo van a disfrutar la generación dentro de 10 años, ¿sí? Ahorita hay más luthiers que hace 10 años, por supuesto. Y afortunadamente, pues ya los músicos tenemos a dónde ir. Cuando se nos daña el violín, cuando se nos raja por cambios de clima, por hacerle un ajustecito, una u otra cosita. Entonces, esa es una ventaja de ahora que afortunadamente tenemos. Buenísimo. He tocado con figuras importantes, con grandes músicos. Cuéntanos cuáles han sido los más importantes en tu proceso que admires más. Bueno, hay uno, son varios. Uno que es como decir el papá de los pollitos, es una leyenda, es un ícono de la música, es Itzhak Perlman, Ujú. que es un violinista que dejó, yo creo que una huella enorme en cuanto a grabaciones de repertorio y que todo el mundo, todos los violinistas saben quién es él. Digamos que por lo que más lo reconocen las personas que de pronto no son músicos es porque él tocó la melodía del violín de la lista de Schilder. Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es una cosa mínima que él hizo pues para la música, pero pues todo el resto del repertorio que él compuso, o sea, es como uno conocer al Papa. Con eso lo pongo yo, O sí, sea, lo como comparo. si yo conociera a Freud hoy en día como psicólogo. Exactamente, tal cual. Entonces, con él tuvimos la oportunidad, estando yo de estudiante, él llegó a una de las orquestas locales con las que yo estaba trabajando y tocó uno de los conciertos como más tradicionales del repertorio de violín. Entonces eso estaba así de violinistas que no cabía. Eso olía a callo de violín, el teatro. Buenísimo. Aquí nos pusimos. Y acá lo mencionan, él sufrió polio en la infancia y llegó lejísimos. O sea, él fue de los grandes exponentes junto con eh, esta famosa violonchelista que desafortunadamente murió muy joven, Dupré, con Daniel Barenboim. eh, Mejor dicho, fue como él es un ícono, él es un ícono, él ya está muy mayor ahorita. Cuando lo conocí ya estaba mayor, entonces no me imagino qué tan viejito está ahorita. Y bueno, él fue una de las primeras, de las personas que te digo. Otro violinista que me encantó conocer fue Gil Shaham. Él, en ese entonces, yo ya estaba como terminando mi carrera eh, y pues él tocó el Barber, concierto para violín de Barber, y ese pues yo lo estaba estudiando también. Entonces para mí fue una clase magistral ahí nomás. Esa fue otro increíble. Otro artista que no es violinista, pero es otro ícono, es la cantante René Fleming, que es como también una superestrella de la ópera y pues acompañarla cantando las áreas más famosas de su carrera, eso fue como, uf, como Amparo Grisales todo el tiempo. Yo te iba a preguntar, o sea, es que una cosa es conocer la música y tocar juntos, o sea, conjuntamente con esa persona, pues cómo se sentirá eso adentro, ¿no? Pues, No, no, o sea, eso fue de las cosas que yo digo que soy muy afortunada por haber escogido la carrera que escogí, porque me ha permitido viajar mucho, me ha permitido conocer mucho y pues poder conocer estos artistas también. O sea, nunca se me habría imaginado que estaría siquiera a 1 metro de distancia o tomarme una foto con ellos. O sea, es demasiada fortuna para mí. qué bonito. Bueno, empiezas en Ibagué, estudias afuera y regresas, ¿cierto? De todos esos tres escenarios, o
Digo tres porque es que una cosa es el escenario de la niñez y llegar como profesional. Sí. ¿Qué se queda hoy contigo? ¿Qué aprendizaje se queda hoy contigo de todo ese recorrido? De todo ese trayecto desde mi niñez, salir, volver, es que es una cosa que ya es muy mía, es que porque sea de afuera no significa que sea mejor. Ujú, O sea, correcto. esa es una de las cosas. Hay muchas personas aquí en Colombia que tienen herramientas increíbles para formar músicos increíbles. El hecho de que venga de afuera no significa que va a ser un excelente maestro, un excelente músico, porque la verdad no es así. Yo puedo dar fe de ello inicialmente pues por mi maestra, la persona que me formó literalmente en mis principios y que todavía sigue formando estudiantes. Ella ahora es la maestra de mi sobrina de 11 añitos. Entonces tú te imaginarás cómo me siento yo de ver a mi sobrina con mi maestra, ¿no? Entonces eso a mí me llena demasiado el corazón. Y lo otro es que también he visto de primera mano de que hay profesores que llegan de afuera y, y son demasiado buenos tocando, pero formando no, algunos, ¿no? Hay otros que sí tienen la vena eh, pedagógica demasiado clara, pero pues esa es una de las cosas que, digamos, personalmente me quedan de acá. Es que aquí en Colombia hay demasiada gente talentosa como intérprete, como docente, y pues no hay nada que envidiar afuera. Por supuesto, son procesos muy diferentes los que se viven en otros países, pero aquí no es que estemos tan mal tampoco. Que falte apoyo de pronto en formar orquestas infantiles, juveniles. Hay mucho músico, o sea, yo creo que con todos los músicos que hay en Bogotá se harían unas 50 orquestas sinfónicas y queda gente por fuera. Con eso te digo todo, de la cantidad de músicos tan buenos que hay en Colombia y en Bogotá, solo digamos Bogotá. Y así yo creo que cada ciudad podría hacer exactamente lo mismo. Que de pronto faltes el apoyo, por supuesto, pero eso sería. Tengo dos cosas. Primero, eh, cuando estamos en un concierto y vamos de un movimiento a otro, no falta la persona que tose. ¿Qué ha pasado aquí tocando y cómo te ha... Que si me ha pasado a mí, Sí. sí, Te toca. Ay, pues no, mira, uno la sufre un montón, porque pues cuando uno está tocando, uno quiere como generar un ambiente, ¿cierto? Como generar una transición tranquila de uno al otro. ujú, Pero si uno está, que uno se enferma como cualquier otro ser humano, ujú. y pues eso nos ha pasado no solo a mí, a mucha gente en la orquesta, que si una persona se enferma de gripa en la orquesta, 20 personas están enfermas la próxima semana. O sea, mira, eso nos ha pasado y nos pasó hace poco. Ujú. Entonces, nos toca es esperar. O los lugares donde hay mucho sonando y como mucho movimiento y aprovechar y uno. O si estamos cambiando de movimiento, nos toca muy sutil. O antes del concierto tomar pastillitas de estas como Ricola, de Halls, que nos ayuden como a pasar salivita, porque pues eso es siempre muy incómodo. Bueno, si tú te pones una máscara cuando te subes al escenario y tocas, o eres la misma cuando no estás tocando. ¿Tú sientes que hay un cambio? Pues yo no considero que me ponga una máscara, yo simplemente creo que pues es que ni sé cómo explicarlo. Porque claro, mucha gente como que es un performance, claro, todo el mundo es un performance en el escenario. Es más que todo la cara de concentración que tal vez se entienda como que es una máscara, Ujú. pero muchas veces ni es eso. Uno está tan concentrado
que uno después cuando ve videos, ve fotos y uno queda como, uy, ¿quién es esa? Sí, yo creo que es más que todo eso, como la concentración del momento más que poner una cara, porque yo creo que cada músico lo que hace es literalmente eso, full concentración, porque un momento de concentración ahí se puede ir todo ya. Buenísimo. Yo solo me imagino cómo funcionará ese cerebro ahí todo el tiempo, porque hay, digamos, conciertos a veces que son muy pesados en tiempo, en dificultad. Dios mío. Sí, sí, así es. Y hay, por ejemplo, ahorita el último concierto que hicimos de música contemporánea, este concierto en especial, tú parpadeabas 3 veces y ya se te perdió un compás. Entonces yo creo que ahí es cuando todo el mundo está full concentrado porque de lo contrario te puedes perder. Claro. Ok. Bueno, ¿qué te gusta hacer para descansar después de un concierto, por ejemplo? ¿O quedas full energía? Después de un concierto uno siempre queda con la cabeza todavía trabajando. Muchas veces salimos del concierto y quedamos tarareando pedacitos de algo, de lo que tocamos. Entonces, una cosa que hacemos mi esposo y yo es, si estamos con la energía, empezando por ahí, nos ponemos a ver una serie, vemos una película, algo que nos distraiga, porque eh, nos ha pasado que en algunos conciertos, cuando terminamos tan tarde, hay veces que terminamos conciertos a las 11 de la noche, Ujú. más que todo pasa cuando estamos en el Julio Mario y es ópera, que son conciertos que pueden durar 3 horas mínimo. Y salimos de ahí, estamos llegando a la casa tipo 12 de la noche, ¿sí? Cuando llegamos a la casa y nos acostamos a dormir, no descansamos bien, porque todavía estamos con esa música, con todo en la cabeza. Entonces, si tenemos el tiempo, así sea un episodio o medio episodio de algo apagar, como para apagar un poquito la cabeza y ya poder descansar un poquito, porque siempre queda uno ahí dando vueltas. Háblame un poquito o háblanos de esa faceta de docente, esos procesos formativos que haces. ¿Qué significa enseñar música hoy? ¿A quién? Bueno, yo ahorita tengo estudiantes particulares. Son estudiantes que me han buscado porque tienen alguna necesidad específica. Sí, ya sea entrar a una universidad, preparar un repertorio, preparar un recital, mantenerse técnicamente. A mí, pues, primero no diría que me halaga, sino me alegra un poquito poder aportar, más bien. Me alegra mucho poder aportar a esos procesos porque en algún momento esa fui yo y me pongo como en el lugar de cómo hubiese querido yo que me ayudaran. Encontré yo maestros, voy a irme un poquito como al pasado y ahorita. Eh, yo tuve maestros de maestros, por ejemplo, tuve excelentes maestros que me ayudaron con muchas herramientas para crecer. Tuve otros maestros que me lesionaron. Eh, yo no creo que lo hayan hecho de manera de que quisieran hacerlo, de que quisieran lesionarme, sino en su ignorancia también un poquito, pensando que me iba a ayudar, no lo hizo. Entonces, como que me he tratado de enfocarme en mi enseñanza, buscar la manera de que les ayude, que les ayude. Una de las cosas que siempre ha pasado con la música o con el violín es que no todos los cuerpos son iguales y no todos los procesos son iguales. Que esa es una de las falencias, yo creo, de la educación en general musical, es pensar que todos los músicos son iguales y que todos los músicos tienen que tocar lo mismo y graduarse con lo mismo, y eso no me parece que esté muy bien. Entonces yo trato como de hacer eso un poquito. Traté de hacerlo cuando fui docente de la universidad también, pero tuvimos un impasse ahí y fue
que estábamos contra el tiempo, me refiero en cuanto a exámenes. Entonces, teníamos 4 meses para hacer milagros, literalmente. Y pues a eso ponle que hay festivos, a eso ponle pues que de pronto yo tenía que viajar y pues para reponer clases era un poquito complicado porque los chicos tenían otras clases, tenían ellos también sus actividades. Habían chicos que pues les tocaba trabajar también, entonces no tenían de pronto el chance de estudiar como deberían. Y pues ese fue como el problema con algunos chicos de la universidad y pues que se pudo hacer mucho más, siempre se puede hacer mucho más. Pero pues eso, eso es lo que a mí me queda como aquí, poquito de que se pudo hacer siempre más. Tenemos una pregunta por acá. ¿Tienes un gusto culposo con algún género musical? Sí, me gusta el metal, eso creo que lo habíamos mencionado antes. Em, Variedad, variadito. Me gusta, así como que yo diga, vamos a escuchar música para viajar. Digamos, me voy en el carro y va a Bogotá, entonces pongo un álbum de Pantera y me voy. Sí. La misma que Un, pones en el gimnasio, ¿no? en el gimnasio sí, sí, le pongo, entre menos se entienda, entre más sonidos de marrano tenga, más fuerza me da. Sí, entre más guturales tenga, ahí me tienen feliz. Muy bueno. ¿Qué has aprendido de los viajes? ¿Qué has aprendido de los viajes, de las culturas que la música te ha regalado? No, pues de todo, de todo. Este último viaje internacional que tuvimos fue a China. Mi ópera favorita es Turandot, la cual se basa en personajes en China. Y una de las cosas más bonitas es que tocamos una canción tradicional como un bis. Y, y ese tema, esa melodía, se usa en Turandot. Pero, o sea, yo la escuchaba similar, pero nunca la relacioné hasta que después dijeron, no, es que esta es de Turandot. Y yo quedé así como, ¡ah! Me muero. Entonces, no, yo creo que esa fue como de las, así como Easter eggs que dice uno por ahí en las películas, que encuentra uno con la música. Y bueno, con los viajes también me encanta que uno conoce más de lo que uno quisiera, aunque uno siempre quisiera quedarse conociendo y no tocando. Pero siempre son experiencias muy gratas porque uno conoce musicalmente el país. ¿Sí? Entonces, si fuimos a Brasil, ya no estamos hablando del concierto, pero nos fuimos a bailar a un sitio de pura rumba brasilera. Entonces nosotros éramos fascinados viendo la dinámica de la música como tal tradicional de Brasil. Nos fuimos para Argentina, entonces encontrábamos al señor así con su pinta gaucha tocando su bandoneón en la calle, la gente bailando tango, todo eso, de eso uno aprende también. Eh, y pues cada viaje deja su regalito. ¿Cómo lo reciben cuando hacen las giras en otros países a ustedes como colombianos? A nosotros. Afortunadamente, muy bien. Afortunadamente nos han recibido muy bien. Yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho es que somos muy risueños, nosotros los colombianos. Y eso también como que cambia la disposición de las personas que conocemos. Eso nos pasó más que todo en China, con la barrera idiomática tan enorme que tenemos. Y nosotros llegábamos allá y nosotros como con el saludo, ni hao, pero con una sonrisa hasta acá, ellos están muy en lo suyo, pero ya les cambia el semblante por completo. Entonces ha sido muy bonito, nos reciben muy, muy bien. ¿A qué países has ido? ¿Nombraste Brasil, Argentina, China?
Con la orquesta hemos ido a Perú, a Argentina, bueno, a Brasil, Argentina, a China y fuimos a Panamá también. Fue muy cortito, pero pudimos estar ahí también. Y, y bueno, esperando a que nos inviten a más países para conocer. Qué chévere. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué compositores nos recomiendas para empezar a escuchar? Sobre todo aquellas personas que de pronto no estén como muy eh, vinculadas con la música académica. Mm. Bueno, de mis favoritos, yo diría que Rashmaninov, eso es para todo el mundo. Digamos que una cosa linda de la música es que no es para principiantes, es para todo el mundo. Desde que tú lo pongas, te tomas un cafecito o te acuestas en la cama mirando al techo como normalmente yo hacía en mi adolescencia. Rashmaninov, puedes escuchar los conciertos para piano, puedes escuchar las sinfonías, eh, te va a encantar. Y eso es para todo el mundo, nuevamente. Si ya quieres como formar ambiente, como que quieres música de fondo, Debussy. Sí, es música impresionista, es música francesa muy linda. eh, Literalmente te pone a imaginar cosas. Lo que a mí me encanta de este compositor es que no tiene como el pollo frisbee, no tiene presa mala. Todo es lindo, todo es lindo. Ay, qué bonito. Gracias. Bueno, por aquí nos ponen que es encantador escucharlas. Cada entrevista de cada una se puede conectar uno con algo. Gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias. Este espacio también es para eso, para las mujeres artistas, las que nos dedicamos a algo de eso. Entonces, bienvenidas las que quieran a este espacio. Bueno, la música ha sido para ti, por supuesto, un lugar de exigencia, como lo has dicho, pero supongo que también de refugio. ¿Cuándo te has refugiado en la música? Bueno, yo creo que más que todo es cuando mi mamá falleció. Yo perdí a mi mamá por el cáncer en 2009. Yo estaba terminando mis estudios, digamos, de colegio y próxima a empezar mis estudios universitarios. Y digamos que mi mamá falleció en enero del 2009. A principios del año, perdón, antes, el año anterior, hubo una audición para ir al Festival de Cartagena. Entonces, del conservatorio hacían audiciones para ver quiénes iban o quiénes no iban a ir. Y yo quedé entre los seleccionados para asistir. Todo se hizo por audición, con jurados, se tocaron algunas cositas y yo me gané la audición. El festival es en enero. Mi- el festival es en enero, más o menos como en octubre, noviembre del 2008, yo hice ese concurso y estaba todo listo prácticamente para ir en enero. Pero mi mami pues se puso muy malita y ay, me cuesta un poquito decirlo porque es como recordarlo muy vivido. Y, y entonces yo no iba a ir al festival porque mi mamá estaba muy mal. Pero ella fue la persona que más me apoyó, me insistió, me empujó, me apoyó para que siguiera siendo músico, porque también ese fue un sueño de ella que no pudo cumplir. Entonces, digamos que por cierta parte ella estuvo viviendo a través mío y viviendo mis logros como suyos. Entonces ella se dio cuenta qué tanto me esforcé yo para esta audición, para pasarla y para poder ir a este festival en Cartagena, que era de los primeros. eh, no eran muy diferentes a como son ahora. En ese entonces del festival hicimos cualquier cantidad de clases magistrales con músicos de talla internacional, hicimos música de cámara, eh, pudimos disfrutar mucho de todos los conciertos. Fue bastante grato asistir a este festival. Entonces, bueno, yo no iba a ir al festival, pero ella me dijo, no, tiene que ir, tiene que ir.
Y bueno, me fui para el festival. Y todos los días hablaba con ella por teléfono y le decía lo que había vivido durante el día, qué iba a hacer, para dónde iba, etcétera. Y el día que yo estaba regresando ya para Ibagué, yo hablé con ella en la mañana, yo estaba comprando dulces típicos, ya sabes, ahí en la plaza donde venden todos los dulces tradicionales de Cartagena para regresarme. Y estaba hablando con ella y la escuché pues hasta molestar, reír por ahí. Y pues cuando ya estaba en el aeropuerto en Bogotá, me llamó una cuñada pues a decirme que había fallecido en esa tarde. Entonces pues yo no alcancé a verla y digamos que eh, ella sabía que ella no estaba bien, pero aún así me empujó a hacerlo. Y bueno, me fui al festival, volví no en los mejores momentos, ya quedé como un buen pedazo, como lagunas, porque no estaba yo como 100% bien. Pero después llegó un festival como al mes y medio de mi mamita haberse ido y, y pues yo ya estaba como estudiando en el Conservatorio del Tolima. Empecé la carrera universitaria ahí y este festival fue el que me llevó a Estados Unidos. Entonces, de ahí como que me refugié en la música también un poquito, como para sobrellevar un poquito la pérdida de mi mami. Y quedó mi papá, y después fue mi papá el que me impulsó completamente a seguir la carrera. Y lo que él me decía siempre era, esto era lo que su mamá hubiese querido. Hágale, no se sienta culpable de nada, usted tiene que hacer su vida, estas son oportunidades que no se van a presentar nuevamente. Y me fui para Estados Unidos ese mismo año que mi mamá falleció a seguir mis estudios. Entonces yo le agradezco pues no solo al violín, sino a mi papá y a mi mamá principalmente, porque pues yo soy lo que soy por ellos. Qué bonito y qué fuerte, pero muy bonito. Como el arte es un refugio. En Literalmente, este sí. caso la música, pero hace 8 días entrevisté a una persona que está pasando por un proceso de cáncer y pues digamos que pinta acuarelas, hace cerámicas y eso la conecta con un presente, de pronto le ayuda como a mover eso de adentro y poderlo elaborar. Ujú. Porque yo creo que un hielo no se supera, o sea, eso va a doler, pero sí se elabora, uno se va parando diferente siempre. Bueno, Sí. ¿quieres decir algo? No, no, que tienes toda la razón. Si pudieras hablar otra vez con esa niña de Ibagué, cuando iba a coger el violín, ¿qué le dirías hoy? Yo le diría, estudia más escalas. Buenísimo, pura técnica. Sí, 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 a la yugular, le diría. buenísimo. Sí, no, yo le diría que es la mejor decisión que pudo haber tomado desde un principio, pero que siga haciendo escalas. Correcto. Sí, total. Sí, Bueno, Franz, muchas gracias. a Estamos ti. pasando una hora muy amena, muy agradable. Eh, Aprendimos un montón de ti y bueno, esperamos pues que si alguien quiere decir algo, leer los últimos mensajitos y también cerrar como si te gusta leer, qué libro te ha marcado, pues como para unir la literatura, digamos. Claro, bueno, yo digamos que tuve una época que estuve leyendo muchos libros relacionados al instrumento. Ujú. Entonces, si hay músicos viendo este live, hay unos libros de esta pareja de apellido Applebaum que se llaman The Way They Play y es basado con todos los músicos. En esto sale Itzhak Perlman, sale Menuhin, cualquier cantidad, no solo de violín, de violonchelo, contrabajo, eh, salen muchos otros músicos con muchos
consejos y muchas herramientas técnicas que pueden ser utilizadas para el diario, para antes de un recital, preparar un recital, después de un recital, digamos que se puede usar para absolutamente todo. Entonces, ese fue como una gran parte, pues, que a veces todavía retomo estos libritos. Y aparte, pues me gusta mucho leer lo que es fantasía, medio ficción. Ahorita estoy leyendo, está por acá, Stephen King. Me dice mi compañero, ¿qué hace leyendo la Biblia? Es un poquito grueso. A ver, y el contenido de esa Biblia, pues, Sí, no. terrorífico. Este se llama Bellas Durmientes, lo escribió Stephen King con el hijo Owen King. Oh, qué lindo. Está muy bueno, lo recomiendo, es bastante como todo Stephen King, ¿no? Es surreal, pero pues es bastante entretenido. Entonces, eso es lo que estoy leyendo ahorita. Eh, a veces me gusta también pues leer ya como cositas más de literatura clásica. Después de ver Orgullo y Prejuicio, me leí el libro como para volver a comparar. ¿Y qué tal? Después de leer Harry Potter, me leí los libros para comparar. O sea, yo soy así como que me encanta comparar, pero lo hago al revés. Mucha Primero la gente, película y luego el libro. sí, Ok. sí, primero, pero a mí me sirve porque le pongo cara al personaje. Ujú, Sí, entonces me ha gustado por ese lado. Lo mismo con Mujercitas. ujú. Eh, el primer libro, acá está escribiendo Stephanie, se llama The Way They Play. Si algo en los comentarios yo dejo después escrito los nombres de los libros. Buenísimo. Son muy buenos libros para cualquier persona que esté iniciando, incluso la música les puede servir un montón. Stephanie estudió conmigo en primaria y Uy, ella cantó conmigo. Ella cantó conmigo. Hay una fotico muy linda, estamos las dos. Una fotico así, una fotico las dos con traje típico cantando. Ay, no, es una belleza. qué Es una hermoso. belleza esa foto. Y Bueno, ahorita la hija de Stephanie está estudiando violín. buenísimo. Te admiro, me encantan tus memes, qué entrevistadora tan linda. Bravo. Bueno, muchas gracias. Esperamos, bueno, seguir en contacto, por supuesto, Claro y, que sí. y vean los memes, están buenísimos. Eso. Sí, ahí, ahí échenme palo también. Bueno, Franci, chao, que estés bien. Chao, Gracias. muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos.